Vale. Audiovisual para camaradas. Qué bien, ni tan mal. Hola a todo el mundo, bienvenidos a esta clase compartimiento de conocimientos. Clase no, la clase implica una jerarquía y yo soy igual que vosotros. Sí, esta píldora de conocimiento audiovisual para camaradas, que más que una píldora va a ser un poco una bomba de bañera. Hoy vamos a hablar del sonido. Y es que, bueno, ¿no te ha pasado nunca que pones un vídeo, un podcast y lo quitas enseguida porque suena mal? Suena... qué sonido más malo, ¿no? Y a menudo es una pena porque mucha gente ahí fuera tenéis cosas muy interesantes que decir y se pierde por ese problema. El sonido puede ser una cosa compleja si la abordas sin conocimientos. Pero ahí tenemos una ventaja. Nos ayudamos con lo que hemos aprendido y hoy voy a intentar compartir algunos saberes básicos para que se os oiga bien, que ya va tocando, ¿eh? ¡Ay, qué bien! Bueno, capítulo 1. Entender el sonido. No es magia. No es magia. Claro, ahora bien, ¿qué es el sonido? Para lo que nos ocupa, el sonido son vibraciones en el aire. O sea, el aire está ahí y vibra, guau, 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 hace como onditas y rebotan por todas partes. Viene a ser más o menos como las ondas que hace el agua cuando tiramos una piedra, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otro objeto. A lo mejor puedes tirar otro objeto. No tiene por qué ser una piedra, aunque, bueno. Y esas ondas que hace, ¿no? Eso puede ser una buena representación gráfica de lo que puede ser el sonido. Nuestra garganta, por ejemplo, fona, hace cosas y eso suena en el aire, hace ondas en el aire en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones como pasa en la superficie del agua, aunque de superficie del agua para abajo también hay vibraciones, pero no se representan visualmente como se hace en la superficie. El caso, el sonido pues eso, rebota en 3 dimensiones, en prácticamente todas direcciones, aunque hay fuentes de sonido que son más direccionales y maneras de recoger el sonido que también son más direccionales, pero cuanto más rebota, más se dispersa, igual que la luz, pero con la diferencia quizá de que la luz siempre se suma y el sonido puede cancelarse. Ahora lo veremos. El caso es que es muy físico, ¿vale? Es muy... Bien, pues como las ondas en el agua, que las hay que están más separadas y que están más juntas y que depende de la velocidad en que entre la piedrita y el tiempo que pase, pues se van dilatando. El sonido también tiene frecuencias. Si observamos la representación gráfica, que voy a meter aquí con postproducción, si observamos esta representación gráfica de una onda de sonido sencilla, que en este caso pues es la sinusoidal, así como en forma de S, tumbada, vemos que va hacia arriba y abajo en la gráfica. Esta es una representación simple, pero bueno, se entiende, ¿vale? Entonces, el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es la amplitud, que la percibimos como el volumen. Es decir, cuanto más hacia arriba y abajo vayan esas ondas, más alto es el sonido que percibimos. O, bueno, es más complicado, pero ahora lo veremos también. Cuanto más amplia es esa curva en el eje vertical, más presión acústica o más alto es el sonido en la manera en que se miden decibelios de forma objetiva. Luego está la psicología de cómo percibimos esos sonidos y eso es un poquito diferente, pero ya lo veremos. Entonces, el eje horizontal es el tiempo, hemos dicho, el vertical la amplitud. Y la línea horizontal que hay en el centro representa el cero, el silencio, ¿no? Entonces, cuanto más se aleja por eso del cero, más volumen hay, más presión acústica, si lo queremos decir de una forma científicamente objetiva, ¿no? Es decir, esas ondas son más pronunciadas, con lo cual el sonido suena más alto. A veces hay otras 2 líneas horizontales simétricas a uno y otro lado del cero, ¿no? A la misma distancia de la línea central del cero. Y estas representan el límite del aparato, ya sea el que recoge o el que graba.
tiene unos límites, ¿no? Tiene lo que se le puede llamar un rango dinámico, igual que las cámaras, ¿no? Pues los aparatos de sonido también tienen rangos dinámicos. Pueden recoger hasta cierta cantidad de sonido o de señal y hasta que se saturan. Entonces, cuando esa curva excede esos límites y el aparato no da más, la curva se vuelve cuadrada, y es un poco lo que llamamos la distorsión. Que aquí estoy, por ejemplo, distorsionando el micrófono. El micrófono de aquí, no digo distorsión. Veis que tiene eso, se manifiesta como ondas cuadradas. Rock and roll, ¿no? La frecuencia, la cantidad de veces por segundo que la línea cruza el cero, es decir, cada vez que hay una de estas chepitas en cada uno de los sentidos, representa el tono. Es decir, la cantidad de veces por segundo que esto ocurre, que se cruza el cero, es, digamos, el tono. Entonces, cuanto más graves son las frecuencias, tiene más sonidos más graves, y luego a la que vamos subiendo, y estos son más chepitas y son más chepitas por segundo, ¿no? Que es lo que llamamos hercios. Que bueno, los hercios es cantidad de ocurrencias por segundo, que puede ser tanto en corriente eléctrica, o sea, hay más cosas que se miden en hercios, ¿no? Pero de cara a las ondas de sonido, pues es veces por segundo, ergo hercios. No es complicado, ¿no? Es que bueno, hay hercios para muchas cosas que ocurren un determinado número de veces por segundo. Entre otras cosas, por ejemplo, y es una cosa que no quiero que nos confunda, van a ser, por ejemplo, cuando lo digitalicemos, el número de samples que hace por segundo la máquina. También se mide en hercios, pero hay que verlo en contexto, ¿vale? Una cosa son ondas físicas y otra cosa son muestreos eléctricos o muestreos digitales. Todo es hercios, ocurrencias por segundo. Vale. En general, los sonidos graves y agudos tienen distintos comportamientos también en cuanto al plano físico, de cara a cómo se comportan en el plano físico y en la grabación. Por ejemplo, los sonidos graves se dispersan a menos distancia que los agudos, pero se dispersan muy en todas direcciones. Cuando, por ejemplo, elementos que emiten sonidos más agudos son más direccionales, están más relacionados a la dirección. De hecho, por ahí viene tanto el tema de, por ejemplo, el sonido estéreo 5.1, 7.1, vienen por el hecho de que muchos altavoces satélites o simplemente los altavoces estéreos, lo que registramos el sonido estéreo es por la percepción de los sonidos agudos y no de los graves. Los graves normalmente se vienen al centro, incluso los sistemas de PA que tienen subwoofer, tienen solo un subwoofer que lo puedes poner donde quieras, que va aquello a dispersar esos subgraves en todas direcciones, no importa, no tienen direccionalidad. Y luego, pues, eso, con la distancia tienen distintas velocidades de dispersión y bueno, afecta físicamente a cómo se comportan, que a lo mejor para lo que estamos viendo ahora, que es para generar contenido audiovisual, nos importa menos, pero que bueno, es bueno tener en cuenta. El caso es que de momento me conformo con que podáis ver el sonido como un elemento plástico, ¿no? Real, mundano, no es magia, no es místico, no es una cosa, el sonido es una cosa que ocurre en el mundo real y que podemos hasta cierto punto, digamos, controlar o podemos entender para capturarlo de una manera bien, ¿no? Y que mole. Y no tenemos que gastarnos un pastizal en equipo, no nos tenemos que comprar el micro Neumann súper caro de válvulas de coleccionista y toda esa milonga, ¿no? No necesitamos, o sea, por ejemplo, es un micro súper barato y da un rendimiento estupendo. El caso es, bueno, saber utilizar nuestros micros, entenderlos, saber utilizar nuestros equipos en general, ya no solo micrófonos, sino previos y cómo usarlos, ¿no? Hasta nuestro software, ¿no? Entender más o menos. Bueno, también apuntar que la típica onda sinusoidal la conseguimos en un sinte clásico y básico, es decir, con un oscilador eléctrico,
pero que no se da tal cual en la vida real realmente. Todo tiene armónicos, todo tiene matices, todo tiene distintos timbres. Entonces las ondas no son así. Voy a poneros ahora otro gráfico de cómo sería una forma de onda más real, más digamos que ocurra en la naturaleza, y son pues están llenas de armónicos, que es lo que hace que, bueno, distintos timbres, ¿no? Distintas voces se oigan distintas, tanto mi voz como la tuya suenan diferentes y podemos reconocer a gente por la voz, por ejemplo, o por ejemplo es lo que puede hacer que un violín suene distinto que una trompeta, o un saxofón suene distinto que un trombón, y siendo, por ejemplo, ambos instrumentos de metal soplado, ¿no? Eso es, digamos, esos timbres distintos nos los dan los armónicos, las distintas frecuencias de armónicos. Y tanto, por ejemplo, las vocales y las consonantes también son modulaciones sobre sonidos básicos. De hecho, hasta nuestras propias cuerdas vocales ya están emitiendo armónicos. No os digo cuando, bueno, utilizamos los resonadores de la cabeza o la boca para hacer consonantes y vocales, ¿no? Una A y una U, yo puedo decir en la misma nota A, U, y eso ya es una modulación, eso ya está implicando adición o extracción de armónicos. Vale. Capítulo 2. Ojo con el espacio. Acondicionamiento acústico sencillo. Es decir, claro, el cabrón del sonido tiene la manía de rebotar. Se va por todas partes. Rebota en el espejo de allí, en la pared de acá, en la otra de allá, en el techo, en el suelo, en la guitarra que hay ahí detrás o en los trípodes de las luces. Rebota en todo. El sonido rebota en todas las superficies, menos en aquellas que las absorben, ¿no? Como puede ser, pues, una mantita o puede ser una serie de cosas, ¿no? Que son materiales más absorbentes, ahora lo vamos a ver. Entonces, rebota tanto, digamos, hace tantas cosas al rebotar que puede hasta ocurrir que se vaya de fase y se cancele. Es una cosa muy teórica de la física, de hecho casi solo se consigue pues en elementos controlados. En la naturaleza todo es más complejo y son interrelaciones más complicadas. Pero no sé, yo recuerdo en manifestaciones habiendo temas de fascistas. Recuerdo una en Noruega con menos 10 grados centígrados que hacía un frío tremendo, y intentaba yo gritando encontrar la manera de cancelar el altavoz de los fascistas, y durante breves instantes lo conseguía, ¿no? Intentando de oído encontrar esas mismas frecuencias para que, por mucho que tuvieran altavoces para dar su discurso de odio, yo lo cancelaba afinando con mi voz. Brevemente, eso sí, porque enseguida lo normal es que las fases lo que hagan, en vez de cancelar completamente sonidos, sea modificarlos, cambiar el sonido, y de hecho se usa de forma controlada, ¿no? en unos efectos que se llaman phasers, que a lo mejor ahora os pongo una muestra en postproducción. Esto que hablo tiene un phaser y hace una cosa que es como ¿no? Y ese ruido, eso es una fase controlada de un sonido que está pregrabado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos afecta esto? Bueno, cuando emitimos sonidos en espacios cerrados, estos rebotan y nos vuelven distintos, mezclados con sonidos que hacemos y coloreados, yo diría. De hecho, una de las cosas que podemos hablar es del color de una habitación o de un espacio. Si yo hablo a la habitación, ¿no? Ahora recogéis que tiene el color de la habitación, y a lo mejor lo que nos interesa es recoger más el sonido de la voz según fona antes de rebotar, que es la que se va a entender mejor. Por ejemplo, muchos técnicos de directo, a la hora de ajustar las PAs o public address, es decir, los altavoces con los que van a hacer un concierto en directo, utilizan unas máquinas o unos generadores que generan lo que se llama ruido rosa o ruido blanco, depende del tipo de habitación o de espacio que quieras acondicionar, y lo tiran así. ¿Qué pasa? Lo recogen con unos micrófonos técnicos, que yo no tengo ninguno de esos, pero son micrófonos técnicos que son absolutamente planos, no tienen color ninguno y recogen más o menos
todo el espectro de frecuencias más o menos bien, y hacen una media de eso y recogen el perfil, es decir, lo que venía como ruido blanco, que era todo frecuencias ahí. De repente, pues te vuelve con una ecualización distinta y dices, vale, con esto luego compenso, reecualizo, y lo que hacen es que al compensar por lo que sobra del espacio, digamos, lo compense recortando en un ecualizador gráfico a la general, y el sonido sea más o menos controlable. En ciertos espacios, por ejemplo, espacios grandes, tipo una catedral, ¿no? Que es un espacio muy profundo, muy grande, con techos muy altos, pues pasa que cuando el señor organista toca, ¿no? Por ejemplo, que si habéis visto alguna vez un concierto de órgano en una catedral, pese a las connotaciones religiosas que son bastante negativas, es cierto que la música, lo que es la música, flipas, ¿no? Por la calidad de esa reverberación natural de la piedra en esos espacios abovedados tan grandes, que lo que hacen es dispersar lo que sería normalmente una repetición, pero lo que hace es, como rebota en tantas direcciones, el sonido se dispersa y da una calidad con el color que tiene la piedra y otros elementos que se encuentran dentro del edificio, no solo la piedra, porque el sonido, volvamos a decirlo, rebota en todas partes, es una situación más compleja, pero por la anatomía de ese espacio, ¿no? El sonido rebota de una forma muy bonita, y eso está muy bien porque hace una reverb. Queridos hermanos, llega la revolución. Bien, bien. Que comer la oreja en plan iglesia católica, mal. Porque ya sabemos lo que han hecho, ¿no? Como un saludo para los pueblos indígenas de América Latina y los desastres de su evangelización, por ejemplo. De hecho, bueno, eso es una reverb. Por ejemplo, te vas al campo, ¿no? Y te vas a un valle muy grande y haces pues la típica paletada de gritar ¡pasa! Y te devuelve ¡cabrón! Bueno, no, te devuelve lo mismo, pero es un gag cómico muy frecuente, ¿no? Que le grites a la montaña y la montaña, en vez de devolvértelo, te responda. Pero lo que pasa en la vida real es que te devuelve exactamente el mismo sonido, un poquito modificado por todas las frecuencias agudas que han absorbido las copas de los árboles, otros elementos de la naturaleza, pero que es la piedra que está a varios kilómetros de ti, te devuelve el mismo sonido un poquito más matado, más modificado en tema de frecuencia, pero que sea al fin y al cabo la misma vibración que has emitido gritando como un auténtico cabrero, que está bien. Mucho amor y respeto a las personas que cuidan de cabras, que son tanto las cabras como las personas humanas que se relacionan con ellas. Merecen todo nuestro respetito. Luego está la cuestión de los materiales, y es que cada material tiene un color distinto. No es lo mismo hablar en una habitación de madera, con las paredes de madera, o hablar en una habitación con las paredes de yeso, o hablar en un salón de espejos que te va a rebotar todo, o en un cuarto de baño, por ejemplo, ¿no? También, aparte del color, está el tema de la reflectancia. Ahí, como hemos dicho antes, superficies que absorben, las superficies blanditas, tipo una alfombra de pelo largo, o bueno, las trampas de graves que se hacen para estudios, que se pueden hacer súper baratas, por ejemplo, con toallas recicladas que vayas a tirar, no las tires, las lavas bien, las amontonas en un taco así de toallas, las coses entre sí y eso lo cuelgas de la pared, y si quieres lo pintas un poco para que sea bonito, y lo que hacen todas esas toallas es recoger, absorber sonidos, ¿no? Y eso, por ejemplo, puede ser un acondicionamiento acústico si tienes una habitación que rebota mucho, que bueno, no hay nada como no predicar con el ejemplo, y estoy aquí dándoos una clase en una habitación que rebota mucho, pero es que soy pobre. Vale, no tengo otro sitio donde grabar esto. Hay materiales más reflectantes, menos reflectantes, hay materiales que tienen distintos colores, todo material tiene un color distinto, va a absorber mejor unas frecuencias y rebotar mejor otras, es inevitable. Y sí, más o menos en general, recuerdo, ya que hemos hablado antes de cuartos de baño, pues un experimento que hacía, me dio por hacer, porque mi neurodivergencia, pues me invento estas cosas. Y es que estaba en un cuarto de baño de una de las casas, cuando cobraba sueldos y podía vivir por mí mismo. Había un cuarto de baño que tenía unas baldosas que, por lo que sea, yo escuchando
estaba canturreando y escuchando mi Dios, veía que algunas notas, ¿no? Pues resonaban más que otras, y eso era por el color que tenían las baldosas, que tenía ese cuarto de baño tan particular, en el que se encontraban además enfrentadas en ángulos de 90 grados, porque la geometría también afecta, pero eso es otra historia. Y al cantar dentro del cuarto de baño pues me puse a buscar la frecuencia que resonaba hasta que la encontrase, ¿no? Entonces empecé desde... sería creo que por aquí... que aquello empezaba a rebotar, empezaba a hacer un feedback tremendo y decías, mira, ahí es donde vibran, esa frecuencia es la que tienen estas baldosas. En un hipotético caso que yo fuese a grabar algo en ese cuarto de baño, sabría que con el ecualizador tendría que pillar esa frecuencia y bajarla un poquito para que no lo coloree demasiado, pero tengas todavía el rebote ese divertido de los cuartos de baño que para ciertas cosas se puede usar. A lo mejor para una locución donde quieras que te entiendan, no. De hecho, en una locución donde quieras que te entiendan, cuanto menos rebote, cuanto menos habitación, cuanto menos espacio recojas y más recojas de la fuente antes de rebotar, es decir, de la fonación de la garganta, pues mejor. Bien. En grabaciones musicales, los estudios, por ejemplo, usan mucho esto en instrumentos acústicos. Es decir, voy a utilizar la habitación. Entonces tienes una habitación, por ejemplo, con paredes de madera, ¿no? Que, con paneles muy guapos de madera, en ángulos muy chulos, que por lo que sea, tú tocas ahí una guitarra o una batería, un instrumento acústico, o simplemente cantas y dices, qué bonito suena este cuarto. No es lo normal, pero en ciertos estudios se lo trabajan muy bien para decir qué bonito suena este cuarto. Y ahí sí usas el cuarto, ¿no? Lo usas como espacialización, una cosa que pasa en la mezcla musical mucho. No interesa que la música suene seca, salvo en nobles excepciones, ¿no? Pero en un disco de música popular interesa que la persona que escucha tenga esa sensación de que están tocando en directo delante suya, y eso pues infiere una habitación, y una habitación que esté bonita, que sea estética. Sí, sigamos con capítulo 3, que son los micrófonos. Los micrófonos. No esos micrófonos. Los micrófonos. Tampoco hacen magia, pero molan bastante. ¿En qué sentido molan bastante? Bueno, ahora os cuento por qué. Cuando grabamos cosas a sabiendas o no, usamos una serie de aparatos que varían según la circunstancia, pero que suelen ser básicamente pues, un micrófono, un medio transmisor, que puede ser un cable o un inalámbrico, por ejemplo, y un aparato grabador, que bueno, pues suele ser la tarjeta de sonido, o puede ser una grabadora portátil, o puede ser ocurrir todo dentro del móvil o de la cámara, que esté el micrófono, el transmisor y el grabador todo dentro de sí mismo, ¿no? Saber usar un micrófono no es tan difícil si nos molestamos en conocer el micrófono un poquito. Y os voy a ayudar con unas pocas cositas básicas que yo he aprendido durante estas décadas de usar micrófonos. Una cosa es el efecto pop, es algo muy mecánico, muy sencillo. Yo ahora estoy hablando, por ejemplo, a este micrófono desde un ángulo, con lo cual el aire, digamos que cuando fonamos con una voz, empezamos en el diafragma, empujamos aire que pasa por las cuerdas vocales, que luego articulamos, damos forma tanto con resonadores del cráneo como la mandíbula o la boca en general, hasta, pues, por ejemplo, los labios. Y en el caso de los labios, ¿no? Bueno, cuando emitimos sonido, echamos aire, ¿no? Pero normalmente a, I, O, U, pues bien, ¿no? Pero cuando empezamos con las consonantes, pues la P y la B son más complicadas. Si yo pongo este micro ahora de frente y digo P, 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 veis que hace el como una explosión. B, B, B. P y B son, por ejemplo, de las más complicadas, pero en general cualquier momento en el que expulsemos aire, porque estamos, pues somos como una gaita, ¿no? Echamos aire y aquello suena a través de nosotros, ¿no? Cuando expulsamos ese aire, el aire choca contra la membrana y la membrana lo entiende como un sonido, pero no es un sonido, es aire. Para eso, pues hay filtros pop, o para prevenir el pop filters, se le llama en inglés, filtro anti-pop, se le llama en castellano.
Esos filtros pues suelen variar, ¿no? Desde el típico que es un aro con dos mallas de tipo elastán o goma espuma tensadas entre sí, y esas dos capas de malla tensada ayudan, que es lo que hacíamos de forma casera cuando pues no teníamos nada, ¿no? Y pillábamos una percha, ¿no?, de estas de alambre, y con ese alambre hacíamos un aro sobre el que tensábamos una media vieja, y más o menos hacía lo mismo y funcionaba. Era un antipop que funcionaba, que para bajo presupuesto está muy bien. También se utilizan goma espuma. De hecho, este micrófono tiene un antipop de goma espuma. Os lo agarro un momento. Es una goma espuma, básicamente. O sea, también hay, por ejemplo, goma espumas. Hay goma espumas para pues micros de cañón. Este es otra goma espuma. Es una goma espuma, o sea, no tiene más. También hay antipops estupendos que son de rejilla metálica, que lo que hacen es con a través es como un rallador, ¿no? Pero muy fino, ¿no? Y con un diseño especial para desviar el aire, pero transmitir el sonido. Básicamente de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, pues si yo hablo así, frontalmente, porque ahora estoy hablando de lado, ¿vale? Pero si me meto frontalmente, la F de frontalmente, o P, ¿no? Ahí estamos haciendo pops muy chungos. Vale, le pongo la P, B, ya no es tan bestia, ¿no? Ya P, B, ya no tenemos ese problema. P, B, porque el aire lo atrapa la goma espuma. Vale. También para cosas de exteriores, por ejemplo, cuando ruedas en exteriores y hay un viento que flipas, hay otros anti-pops que digamos que no están hechos para los pops de las vocales, son antivientos, ¿no? Son paravientos que están hechos como de pelete, de peluche de pelo largo, ¿no? Y esos sirven, al ser pelo largo, pues viento, ¿no? Ráfagas de viento que se puede generar como esa movida, ¿no? Eso lo para un peluchete, porque las esponjas o los antipop convencionales sí te paran esas explosiones, pero no te paran el viento continuo, un viento continuo que puede ser horrible, ¿no? De escuchar. Imagínate, bueno, de escuchar con altavoces sí, pero con cascos flipas, ¿no? Y más o menos tal. Hay micrófonos. Adiós, tíralo. Hay micrófonos, decía, como este, que es el SM58, que trae dentro de sí mismo un filtro antipop integrado. Ya la misma forma de la rejilla dispersa ligeramente el aire, aparte de proteger la cápsula, ¿no? Que es lo que está dentro. Aquí dentro está la cápsula, que si te fijas, el 58 y el 57 son básicamente... El 57 tiene otro protector, ¿no? Pero las cápsulas son prácticamente la misma. Anatómicamente son muy parecidos, y dentro de la cápsula, si lo puedo sacar, que me va a costar porque no es fácil, Javier, por Dios. Vale, lo sacas y ves, y es otra goma espuma, que esto está bien porque esto lo puedes limpiar la rejilla, repararla. La goma espuma la puedes meter en la lavadora, que aquí se acumula mucha baba y mucha asquerosidad, ¿no? Por la anatomía de lo que es, pero el trabajo que tiene esto, si saco la rejilla, ¿no? Es como un antipop. No es el mejor antipop del mundo, pero es un antipop que está integrado en el propio micrófono, que quieras que no, voy a enroscarlo de nuevo, quieras que no, pues es algo que ayuda. ¿Por qué? Porque también el diseño de este micrófono, del 58, es para que la gente cante en escenarios y esté a tope, ¿no? Esté dándolo todo, y funciona como un microdinámico, que ahora os vamos... Sí, de hecho... Es un segue estupendo porque hay micros dinámicos y micros de condensador. Suenan distinto, tienen usos distintos. Por ejemplo, los micros dinámicos aguantan muchísima tralla, aguantan mucha presión acústica, aguantan, por ejemplo, en este caso, micros que están construidos de forma muy, muy robusta, y aguantan muchísimo castigo y mucha presión acústica y mucho aguantan la carretera, ¿no? Son micrófonos en ese sentido muy resistentes. Aparte que no necesitan de una corriente eléctrica como
como los micros de condensador. ¿Qué pasa? El micro dinámico es básicamente una membrana que vibra con un borde metálico. A veces la propia membrana es metálica, pero es menos común porque es más barato que la membrana sea simplemente de plástico, muy sensible y que vibra al recoger vibraciones en el aire, a.k.a. sonido, y vibra al recoger sonido y genera una corriente muy pequeñita, que es una corriente de un voltaje muy débil a la que llamamos señal. Vale, he tirado otra vez el micro de corbata. Tanto micro a la vez para una clase. Bueno, para compartir como para una píldora. Vale. ¿Qué pasa? Que se comportan distinto. El micro dinámico recoge muy poquita habitación, como podéis ver. Tiene, es verdad, un sonido más matado en cuanto a las consonantes y las frecuencias altas, pero que se puede excitar luego en postproducción. Tiene ciertas características para ciertos sitios. Por ejemplo, es muy bueno para espacios cerrados o, por supuesto, para lo que estaban diseñados, que son situaciones de directo en un escenario, porque hay muchos monitores, hay muchos altavoces y es muy fácil que acoplen, ¿no? Cuando un aparato acopla es que el altavoz está emitiendo la señal que da el micro, con lo cual el mismo sonido se multiplica y el micro lo recoge y lo manda al altavoz y el micro lo recoge y lo manda al altavoz y es lo que se le llama feedback, o sea, el acople, que es cuando el mismo sonido va y vuelve y crea problemas. Ya me imagino cualquier persona que hayáis ido a un concierto sabréis de lo que hablo. ¿Cuántos decibelios de audición habré perdido con acoples y mierdas? Entonces, este, por ejemplo, es el SM58, que es el típico microdinámico. Como veis, este tiene el pop del que hemos hablado. Este es el 57, prácticamente el mismo micrófono, pero fono, la f, al emitir el aire se oye. Y el p. Y eso, pues claro, pero este es, por ejemplo, el 57 es maravilloso para instrumentos, por ejemplo, o para... Sí, tiene muchísimos usos. Este micrófono es un caballo de batalla, pero a lo mejor la voz no es su uso principal. Aunque sí, por ejemplo, puedes ponerle un pop externo, ¿no? A ver si encuentro... Tenía uno que está un poco trillado. Le pones un pop externo y ni tan mal. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues... Con una nariz de payacho. Y eso en cuanto a los micros dinámicos, claro. Los micros de condensador normalmente llevan una placa, la placa que vibra contra una membrana que esta sí que es metálica. Tiene que ser metálica y conductiva. Y tanto la placa como la membrana están alimentados por una corriente que normalmente se la da el aparato, a veces se la da una batería interna, como por ejemplo este micro de condensador. Este tiene una batería interna que la cargas por USB y no tienes que darle alimentación externa. En este caso le estoy dando alimentación externa porque simplemente tengo enchufada la tarjeta de sonido y dar alimentación a 2 a 3 micrófonos en vez de a 2 tampoco me supone una enorme diferencia, ¿vale? Normalmente pues usan esa corriente para alimentar la placa contra la que vibra el diafragma y el diferencial de corrientes que genera el diafragma al recibir sonido. Ese diferencial de corrientes es lo que se transforma en señal. La señal, volvemos a lo mismo, la señal que emiten los micrófonos es una corriente muy, muy, muy débil, pero que, bueno, por otro lado es segura. Por ejemplo, si cortas un cable o te estás recibiendo señal en un cable, pues no te va a dar calambre. Si llegas y estás haciendo luces con dimmers analógicos y estás reparando un foco o un Shuko y se te ha olvidado que tenías el dimmer subido, a lo mejor sí te da un disgusto. Lo digo por experiencia. Micros de condensador, por ejemplo, este es un micro de condensador de membrana grande. Tendrá una membrana de un radio de unos 2,5 centímetros. Eso lo hace muy sensible y luego tener un rango de frecuencias muy alto para recoger. O sea, recoge mejor frecuencias más graves. Este creo que tiene un rating de 20 hercios hasta
que 20 Hz son inaudibles, hasta pues frecuencias inaudibles por el espectro alto, que no sé si tenía 15K o algo así, no me acuerdo. Y es baratísimo. O sea, este es el Behringer B1, que es el micro de condensador de membrana grande más sencillo que te puedas echar a la cara. Pero para mí, en mi experiencia, este ha sido un caballo de batalla y lo he usado para todo tipo de cosas. He grabado guitarras acústicas junto con el SM57, he grabado bajos, contrabajos, he grabado por supuesto amplificadores de guitarra, que las guitarras eléctricas pues las recogen estupendamente. ¿Qué pasa? Que el micro de condensador tiene la desventaja de que no soporta presiones acústicas tan bestias. O sea, altos volúmenes tienden a saturarse físicamente, no por que mande excesiva señal al previo, sino que dentro de sí mismo ya se forma un y se quedan ahí. Entonces, para eso, pues utiliza, si tienes que una fuente muy alta, tienes que darle sonido, pues tienes los micros dinámicos que son estupendos y se comportan también muy bien. Como siempre digo, conoce tus micrófonos, cada micrófono tiene una funcionalidad y eso pues se nota. Otra de las diferencias fundamentales entre micro dinámico y micro de condensador es que el micro dinámico, por ejemplo, tiene un campo que vas alejándote y ya se pierde enseguida. Es súper, que depende de la ganancia que le des, pero desciende de forma muy, muy drástica. O sea, desciende de una forma muy, muy drástica. Sin embargo, por ejemplo, un micro de condensador, este micro, por ejemplo, sí tiene una curva más gradual. Sigue descendiendo, pero se me sigue oyendo, aunque sí que ha perdido frecuencias, pero sigue entendiéndose más o menos de una forma más gradual. Voy a hacer otra vez un sonido constante. Y por eso recoge mucha habitación, recoge mucho ruido. Por ejemplo, si yo ahora me quedo en silencio, veis que se oyen los ventiladores de la luz negra que tengo puesta detrás. Entonces, el micro dinámico va a recogerte menos habitación. Yo siempre pongo George de Bala Empanada, tiene ahora puesto un micro dinámico, un tipo un SM58 de hecho, pero entre el enchufe y el micro tiene puesto un amplificador. Un pequeño amplificador para darle más ganancia y tener más margen para recoger el sonido mejor. De hecho, él lo usa así de lado, ¿no? Y le da una extra de ganancia que le va a dar como un pequeño simulacro de micrófono de condensador, pero con las ventajas del dinámico. Es una movida. Pues sí, volvemos un poco al típico micro de directo, ¿vale? El 58. Tiene un patrón cardioide en forma de corazón. Más o menos el cardioide es, si la cápsula está apuntando hacia arriba ahora mismo, ¿no? Pues tiene como esta forma. ¿Qué significa? Que la cápsula recoge muy bien lo que está delante suya, regulín regulero lo que está por los lados y muy mal o nada en absoluto lo que está por detrás. Es decir, yo hablo así al micrófono y de momento bien y de momento un poco más bajo y de repente ya ahí ya no hay, allí no hay nada. Pero si os oye a vosotros, a ver, ¿qué decirme? ¡Una vez más! ¡Qué gilipollez esa! Bueno, a ver, sí, que lo entiendo. Es otra historia. No te enrolles, Javi. Entonces, ese es el patrón cardioide, que no ocurre en 2 dimensiones, ocurre en 3 dimensiones. Yo lo compararía más o menos como una manzana virtual, ¿no? Una cosa que cualquier persona que se encargue de la técnica de sonido os va a decir es que uséis el micrófono dinámico bien, que lo agarréis por aquí. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, de la rejilla, de detrás, y en general todo lo que es la rejilla, está utilizando cancelaciones para que se oiga mejor lo que está delante que lo que está detrás. ¿Qué pasa? Que yo estoy hablando aquí, ahora me estáis entendiendo una voz normal, pero voy y digo, voy a hacer el malote como los raperos malotes o los hardcoretas. Y me pongo así. ¿Y qué oís? Una voz nasal de mierda. Porque el micrófono, cuando lo agarras así, deja de funcionar como cardioide
y empieza a funcionar como omnidireccional, es decir, que recoge en todas las direcciones. Si la otra representación era una manzanita, esta sería una esfera, y está recogiendo mi señal de que yo le hablo desde delante, pero también está recogiendo los rebotes que hace la mano y cualquier otro ruido de fondo que haya. Es muy feo. Para un efecto especial, si quieres hacer algo especial, está bien, pero en general agarrar así el micro, mal. Porque imaginad, o sea, fijaos la diferencia de cómo se entiende la voz así, ¿no? A cómo esté. Entonces, el famoso don't cup the mic, no agarres el micro por la bola, es, creo, maravilloso. En general, respeta la anatomía de tu micro. Por ejemplo, este micro de aquí. Este micro de aquí es un micro de cañón, ¿vale? Lo que se le llama un micro de cañón. Os lo comento, tiene estas, ¿veis estas aperturas? Esta rejilla de aquí. Estas aperturas lo que hacen es una cosa muy física, pero muy bien calculada. Y es que todos los sonidos que entran por los lados se cancelan unos a otros, como hemos hablado antes por el tema de la fase. Entonces siempre recoge lo que está aquí, pero realmente la membrana está aquí detrás. O sea, todo este tinglao físico normal está ahí para cancelar lo que hay por los lados y, por supuesto, por detrás. Pero la membrana está aquí abajo. Eso hace que este sea un micro muy direccional, en que si me desvío un poquito ya se me está perdiendo, ya se me deja de oír. De hecho, aquí no se me oye nada más que un moco horrible y aquí pues no se me oye nada. Se oye probablemente el rebote de la pared. Estos son micros que se utilizan mucho en el cine. De hecho, no debería estar agarrando así porque estaréis oyendo probablemente cada ruidito de cómo lo manipulo. ¿Vale? Estos montados en un trípode o mejor montados en una garra de suspensión. También están los blimps, los globitos esos en los que los montas, que son maravillosos, que, insisto, como hablábamos antes, si usamos lo del pelo, lo del pelete sintético, te para todo el viento, te quita todo problema. Normalmente, bueno, este tiene su pop, que lo vamos a poner. Y su pop es para un rodaje pequeño en un interior. Con este pop vas que tiras, vas que lo crujes. Y si lo vas a utilizar, por ejemplo, desde abajo, ¿vale? O desde arriba, oigo. Yo estoy oyendo todos los micros. Esto os lo voy a mezclar luego. Pero yo estoy oyendo todos los micros y estoy oyendo todas las fases que están haciendo entre ellos. Pues desde arriba, porque lo quieres camuflar o lo que sea, pues puedes. De hecho, este micrófono siempre ha estado aquí, en un trípode. Yo le quito esto, ¿no? Y lo tengo aquí y creo que ahora no se oye en pantalla, pero se me ve. Si yo ahora ignoro este micro de condensador, y yo me pongo a hablaros así, pues me entendéis más o menos bien. Es otra calidad de micrófono, es menos radiofónica que el de condensador de membrana grande, porque la membrana de este es mucho más pequeña, pero, por ejemplo, para ocultar el micrófono y tirarlo desde fuera o desde arriba, de una forma muy direccional, se puede utilizar y te da un buen sonido, ¿no? Eso es más o menos. ¿Qué pasa? Que los micros tampoco son magia. Es decir, no hacen magia. Cuanto más lejos esté de la fuente, por muy de cañón que sea el micro, yo estoy lejos y se oye un montón de habitación. Voy a orientarlo un poquito a la que voy. Se oye un montón de habitación. Se me sigue oyendo a mí porque este es muy direccional. Pero se oye ya todo el eco de la habitación, toda la movida, y estoy hablando al micrófono. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con el de condensador de membrana grande. Yo cuando me alejo, pues sí, se me va a oír bien todavía, pero ya se empieza a oír mucha habitación. O sea, los micrófonos en general, cuanto más cerca, mejor se oyen. Salvo, y no sé si esto está previsto en el guión, creo que lo estaba, pero no sé a qué altura, pero lo voy a decir ya. Hay un efecto muy divertido, que es el efecto de proximidad. Efecto de proximidad. Lo que hace es aumentar las frecuencias más graves, lo cual me da una calidad a la voz bastante, sí, muy buena para ASMR, podcasts o narraciones así que interese que sean medio íntimas. Pero bueno, si os da cosica,
que a lo mejor... O sea, hay gente que le relaja mucho, pero también hay gente que le da cosica, que le hablan así. Hasta te lo pones con cascos y flipa. No es rollo creepy, ¿vale? Es una demostración. Y pues eso, todo el rollito de la ASMR, de hacer ruiditos cerca del micro y respirar y decir, ay, vas a estar bien. No, esas movidas, de hecho lo he usado en alguno de mis vídeos, ¿no? Pero leyendo poemas de Ho Chi Minh o el manifiesto comunista. Ay, entonces, el ángulo y la distancia óptima son fundamentales para manejar un micro. Un buen amigo mío, que es técnico de sonido, me hablaba de la técnica de micrófono de Bryan Adams. Bryan Adams, que a mí pues tampoco es un cantante que diga, oh, me encanta, ¿no? Pero le tengo mucho respeto como profesional, y más desde que oí esta anécdota, ¿no? Me decía el amigo que, bueno, los cantantes normales... Normalmente estamos cantando las partes bajitas, estamos cantando bajito y de repente nos venimos arriba. Y cuando queremos subir, ¿no? Pues normalmente alejamos el micro, ¿no? Estamos hablando cerquita, tal, y cuando queremos proyectar alejamos y más o menos la señal se mantiene más o menos en el mismo nivel. ¿Qué pasa? Bryan Adams está con su guitarra acústica y lo que hace es, cuando habla bajito, está frontal al micro, y cuando tiene que gritar un poco, lo que hace es girarse. Él utilizaba el ángulo para controlar el volumen del micrófono, y lo hacía tan bien que este colega mío, que fue técnico suyo de monitores, decía, este tío es un máquina, no tengo que tocar prácticamente nada, esto es una maravilla. Y oye, pues ahí queda la historia. Usar bien el micrófono, ¿no? No solo que el micrófono esté, sino usarlo con cariño, con intención, por lo menos, ¿no? Y eso pues me genera mucho respeto. Mira, este micro de aquí, no sé si lo veis, micro de corbata, este tiene un patrón polar omnidireccional. Volvemos a la teoría de la esfera. O sea, los micros, por ejemplo, como este, tienen un patrón cardioide. Los de cañón tienen un patrón hipercardioide, que es como el cardioide, pero en vez de una manzana parece un pimiento italiano, ¿no? Pilla mucha ganancia por delante, prácticamente nada por los lados y por detrás. Pues este tiene un patrón omnidireccional, una esfera, pilla sonido de todas partes, pues le venga por el ángulo que le venga. Dices, bueno, eso podría ser problemático en el sentido de que, joder, pues me va a pillar, lo estáis de hecho escuchando ahora, ¿no? Yo, según ahí voy hablando de un micro de otro, voy usándolos y los vais oyendo y vais viendo las diferencias, ¿no? El micro de corbata, dice, joder, qué peligro, como es omnidireccional, pues va a pillar la habitación, va a pillar un coche que pase, va a pillar de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo usas cerquita, muy cerca de la boca, lo usas muy cerquita. Con lo cual, todo lo que podría ser problemático en cuanto a multidireccional, de hecho, si me callo, se oyen a través los ventiladores de la luz negra de fondo, ¿no? Si este micro omnidireccional que nos podría dar tantos problemas, realmente por la proximidad de la ganancia que le estoy dando yo hablando con mi voz, bien, fuertecito, ¿no? Pero hablando con mi voz respecto a los ruidos u otras interferencias que podría haber de fuera, pues ya con esa diferencia en proximidad compensas por la omnidireccionalidad. ¿Qué pasa? Que el micro de corbata es muy buen micro de batalla para hacer reportajes, para ocultar el micro, por ejemplo. Bueno, ahora no lo llevo muy oculto porque me lo he enganchado aquí al cable de los cascos para que lo veáis, ¿no? Pero este lo puedes ocultar en una chaquetica detrás de no sé qué, y para grabar cosas donde no quieras que el micro aparezca, pues puedes esconder un micro de corbata en casi cualquier elemento de la ropa del vestuario de la persona que estás grabando, o si te estás grabando a ti mismo, pues de tu ropa, ¿no? Y bueno, esto es más o menos, sí, o sea, os puedo hablar también del concepto de ruido, ¿no? Que ruido no es solo hacer noise metal ahí, darle ahí una sartén muy fuerte para que te diga la peña.
ruido en este contexto significa pues todo lo que interfiere con lo que quieres recoger. Si yo quiero que se me oiga mi voz y hay un perrete ladrando de fondo, pues el perrete es ruido. Cuando el perrete por sí mismo, pues es perrete, ¿no? En fin, free curry, ¿no? El perrete no es ruido en sí mismo, pero en esta circunstancia lo entendemos como ruido porque lo que queremos grabar es, pues en este caso, a un mapache humano que os habla sobre micrófonos y movidas. El ruido, en principio, es problemático porque cuanto más le subes la ganancia a algo, más pilla ruidos y otras cosas, o incluso ruido eléctrico del propio cable, puede pillar todo tipo de cosas. Por ejemplo, en caso de los micros de condensador, pues tienen el cable balanceado o tienen el cable, digamos, puede pillar ruido, puede pillar interferencias electromagnéticas y por eso vienen apantallados. O en el caso, por ejemplo, del cable balanceado, lo que utiliza es la señal eléctrica por un cable y por el otro trae la señal eléctrica pero invertida de fase para que el aparato que en el otro lado recoge la señal eléctrica, la señal de esta que hemos hablado de muy baja intensidad, al llegarle, si hay alguna interferencia o alguna movida, él tiene su negativo listo para cancelar la interferencia, ¿no? Tiene la referencia de las dos señales. Me he perdido del guión. Sí, bueno, la relación ruido-señal era muy importante cuando grabábamos en analógico, porque cuanto más subes la ganancia, más ruido pillas, pero también más señal. Y es importante, ¿no? Que sobre todo en los medios mecánicos que había, pues la cinta en sí misma ya tenía un ruido, con lo cual tenías que meterle una buena cantidad de señal para que se escuchase más lo que queríamos escuchar que lo que no queríamos escuchar. Ahora en digital hay más margen, también la mayoría de los instrumentos tienen más rango dinámico, es decir, que puedes llevar ganancias más bajas y más altas y tienes más juego ahí para funcionar. Cuando lo pones muy alto te distorsiona, no quieres que haga el clipping, que se le llama, que excede la capacidad del aparato y genera esas ondas cuadradas de las que hemos hablado antes, que no voy a repetir porque son muy desagradables. En el concepto de hablar es un poquito así, pero bueno, tiene su gracia y sus efectos especiales. Pero en analógico importaba más. Ahora en digital podemos meter cosas de una ganancia relativamente baja y subirlas o manipularlas digitalmente sin que haya pérdida, con lo cual es muy recomendable por lo menos apuntar a que esté a un cuarto o a la mitad de la capacidad del rango dinámico de tu aparato, ¿no? Y con eso tienes señal estupendamente y no vas a tener problemas, no deberías tener problemas, sobre todo porque vas a tener por arriba vas a tener margen para que no te distorsiones si algo sube mucho de volumen. Y pues por abajo estás en un sitio seguro donde la señal ni desaparece. Si tienes que comprimirla después, que ya hablaremos de eso, pues puedes y si tienes una señal que está bien, con la que puedes trabajar. Bueno, ¿qué más? Algunos cacharros que usamos, como cámaras o móviles, tienen micrófonos integrados y aunque hacen un apaño, pues imagino que comprenderéis que a estas alturas no son micrófonos de mucha calidad. O sea, una membrana de 2,5 centímetros, 3 centímetros de diámetro va a tener una respuesta de sonido mucho mejor que pues una lentejita que es la que usan un teléfono móvil o una cámara, que es muy pequeño, ¿no? Y que compensan de otras maneras más complicadas y más técnicas, pero o sea, físicamente no hay... Es como escuchar música con cascos, nunca vas a oír graves de verdad. Necesitas un altavoz de 10, de 15 o de 17 pulgadas para que entre los graves y lo sientas en el cuerpo. Lo que oyes en cascos son armónicos de graves que tu cerebro interpreta como que son graves, pero no son graves de verdad. Pues un poco lo mismo pasa con los micrófonos. Una membrana bien grande te va a recoger un sonido mucho más rico que una membrana chiquitica que a lo mejor pues, se va a centrar en las frecuencias altas, por ejemplo, como son muchos de estos micrófonos de cañón, sobre todo los de lápiz,
que se utilizan para los platos de las baterías y cosas así, que son muy ricos en esas frecuencias. Los micrófonos de las cámaras y los móviles lo que tienen es que los han sintonizado, los han fabricado y regulado ex profeso para que se centren en las frecuencias medias donde viven las voces, ¿no? Porque están hechos para trabajar sobre todo con voces, pero con micros más ricos, más flexibles, puedes conseguir más cosas, evidentemente. Con un teléfono móvil es muy difícil conseguir calidad radiofónica o la calidad radiofónica que consigues, por ejemplo, con un micro de condensador de membrana grande, porque simplemente tiene una galletaca ahí que eso no lo puede tener un teléfono móvil, no cabe físicamente. Bien. Y también eso, cuando nos grabamos sonido de cámara o móvil, pues si estamos lejos de la cámara del móvil tenemos un problema porque se nos va a ir lejos. O sea, los micrófonos no hacen magia. Si estamos lejos, se nos oye lejos. Y oírse lejos es que falten muchas frecuencias, que haya mucho ruido, ruido en el sentido de interferencias de por medio, ¿no? De que haya pues un niño jugando en el parque que se lo oye más que a tu voz, o que haya viento, puede ser muchas cosas. De hecho, hace poco me he cargado una grabación que he tenido que doblarla entera con porque me fui a rodar con el viento, dije me la juego y me la jugué y efectivamente la cagué. Para ese tipo de cosas, pues un micro de corbata, por ejemplo, inalámbrico o enchufado, ¿no? Pero bueno, no te vayas muy lejos, pues va a venir alguien y te va a pisar el cable, lo que sea. Sí, idealmente inalámbrico, si no, pues tal. Y si estás en casa, pues mejor, mira, con el móvil y te lo pones lejos, se te ve lejos, pero se te oye cerca. Es importante que te oigan cerca, aunque tú en cámara estés lejos, ¿no? Y eso. En general, pues conoce tus micros, sus ventajas y sus limitaciones. Hay micros que son mejores para un trabajo, peores para otro trabajo. Conoce los micros que tienes y de qué pie cojean y cuáles son sus grandes potenciales, ¿no? Y hazlos funcionar. No te cortes, haz pruebas, dale rodaje para que cuando llegues a grabar algo lo tengas claro. O sea, tú haces tus pruebitas, tus fricadas, luego lo borras, te olvidas, pero recuerdas la lección que has aprendido para que cuando llegues y digas, ahora sí quiero grabar este vídeo importante que quiero poner ahí fuera, ¿no? Pues ahí aplicas las lecciones que has aprendido antes bicharreando, ¿no? Y así tienes más tranquilidad, tienes más confianza en lo que sabes hacer. Capítulo 4. Ponle previo, dale color y power. Los micrófonos tienen que mandar su pequeña señal a algún sitio y aquí entran los previos. Un previo viene a ser un amplificador de esa señal de intensidad tan baja, que es la que hemos hablado, ¿no? La señal que envían los micros a través de sus cables. Para que os hagáis una idea de lo débil que es esta señal, podemos volver a hablar del tema del apantallado y de los cables balanceados. Es decir, que el mismo cable, según la longitud que tenga, pues cuanto más largo es más probable que le entren frecuencias electromagnéticas y funcione casi como una antena de radio, que cualquiera que hayáis tenido 16 años, habéis tenido pues a lo mejor un cable de guitarra muy mal soldado o roto y estáis tocando y estáis oyendo la radio y dices, ¿qué mierda es esta? ¿Por qué se me cuela la radio por el ampli? ¿No? Y te desenchufas la guitarra a ver si es la guitarra y no es el cable, ¿no? Y el cable te hace como de antena de radio y se oye muy mal, ¿no? La radio ahí, pero con mucha interferencia, ¿no? Y es por eso, porque falla el apantallado, entra la radiofrecuencia, que hay muchísima radiofrecuencia en el aire, sobre todo en las ciudades, pero vamos, en todas partes en el planeta Tierra realmente, porque la radiofrecuencia se expande muy bien, ¿no? A través de antenas. Y, pues, por ejemplo, los teléfonos móviles son radiofrecuencia, solo que de una frecuencia muy alta que no se entiende, más viene codificada digitalmente, pero eso es otra historia. Es muy importante, ¿no? Que de esa señal primero, que esa señal tan débil se proteja, y segundo, que de esa señal tan débil saquemos algo que suene bien. Entonces, el previo, su trabajo fundamental, su primer trabajo es corregir esa señal y amplificarla, pero luego su segundo trabajo es darle un color y darle una dinámica y convertirlo en una señal de sonido que tras el convertidor de analógico a digital lo convierta en un archivo de sonido que nos funcione para procesarlo.
Muchos aparatos tienen previos. O sea, por ejemplo, esta grabadora portátil tiene pues 2 entradas de micro que van a un previo. Esto tiene un circuito que es básicamente actúa de previo. Y el previo, aparte de dar señal, pues también colorea. Pero no solo en grabadoras digitales, sino también en aparatos analógicos. Esta es una pequeña mesa de mezclas y esta pequeña mesa de mezclas tiene previos. Tiene previos en todas sus entradas de micrófono y de línea que hacen que, por ejemplo, en estos botoncitos de aquí le cambias la ganancia, le subes ganancia. Eso es importante porque el previo va a determinar cómo va a sonar tu señal y cómo se va a comportar según lo proceses. Entonces el previo es un paso fundamental ahí que nos salva, digamos, una señal eléctrica muy débil, la convierte en una señal con la que podemos trabajar y que además tiene un color interesante. Tener unos previos chulos en tu aparato que digas, me gusta cómo suena, me gusta el calor que le dan, me gusta la dinámica que le imprime al bruto, eso es fundamental. Por ejemplo, las cámaras y los móviles también tienen previos para sus micros internos, ¿no? Básicamente cualquier cosa que recoge sonido tiene previos y es importante pues que en los aparatos que uséis, sean cual sean, sepáis que tengan previos que os gusten, que sean bonitos. Que igual a lo mejor pues las cámaras de consumo tienen previos reguleros o micrófonos internos que son reguleros, pero que puedes utilizar eso, grabadoras de este tipo, por ejemplo, o grabadoras más portátiles de este tipo. Y todas tienen previos. Esta, por ejemplo, tiene su pequeño micrófono estéreo Electret, que es como un micrófono de condensador, como si fueran 2 micrófonos de corbata en forma de T, y te graban en estéreo estupendo para grabar ambientes, te la metes en el bolsillo. Es verdad que al hurgarla te hace como los sonidos los recoge también, porque es absolutamente sensible. Y luego, por ejemplo, estas grabadoras las puedes utilizar también como tienes también tus cambios de ganancia, que cambias la sensibilidad del micro a la hora de grabar, que es, si quieres un micro que sea muy sensible, te va a recoger más ruido de habitación, de que se oye la calle, que entra un coche conduciendo, lo que sea, pues se te va a oír. Pero tienes puedes hacer bien el gain staging, que se le llama. Es decir, elegir la ganancia que quieres poner, que entre a la mitad del previo, por lo menos, o si quieres que un micro sea muy sensible por un efecto especial, lo puedes hacer, ¿no? Pero tienes esa capacidad para controlar la ganancia del micro, que la ganancia no es lo mismo que el volumen, porque la ganancia la ganancia llama a la sensibilidad, y la sensibilidad es una cosa del micro y el volumen que genera lo puedes añadir luego más tarde. ¿Y qué más? Pues este tipo de grabadoras de previos lo puedes utilizar, tiene una salida que lo puedes llevar a cámara. A mí en general me gusta grabar el sonido de cámara también para sincronizar más tarde, ahora os lo comento, pero en general tener una señal bien rica te va a dar mucho colorcito en las siguientes etapas, ¿no? Y a mí me gusta tener el sonido de cámara como referencia y una grabadora aparte grabando el micro con el micro que va a ser el bueno, ¿no? Y aparte de que tienes la seguridad de que te has tirado chorrocientos minutos hablando y sabes que se te va a recoger, ¿no? Es que sabes que algo por lo menos lo va a capturar, y si por lo que sea, imagínate que tienes un micro de corbata con un inalámbrico, se acaba la batería, pero por lo menos la cámara ha seguido estando grabando, tienes un sonido de mierda, pero tienes sonido, o simplemente para sincronizar. Es decir, normalmente tú pones una palma al principio y ¿qué haces? Que para vídeo solo hace falta eso, las de cine tienen otras funciones respecto a planos y escenas y otro tipo de cosas que el editor tiene que la persona que edita, no tiene, pues soy un tío, la persona que edita tiene que sincronizar, pero para nosotros pues una palmadita hace. Y ahora os lo enseñaré, por ejemplo, en el gráfico, ¿no? De la palmadita. La palmadita es la misma en la cámara que en la grabadora y puedes sincronizar varias señales respecto a ese pico, que es un pico que hace pip y ya está. Gráficamente lo puedes sincronizar, es súper fácil sincronizar. Bien, para eso también es importante, y vamos a hablar ya de mezclar, procesar y sincronizar, que es el capítulo 5, mezclar, procesar y sincronizar. Vaya rollo. Y es verdad que, joder, que significa...
sincronizar es un jaleo y muchas situaciones requieren grabar ese sonido directo a cámara, pero para eso hay herramientas muy útiles, desde grabadoras portátiles que te permiten hacer de previo directo a la cámara, hasta micrófonos que puedes enchufar directamente a la cámara al móvil. Es decir, que no tienes que... Si puedes tener un sistema más complejo, lo haces. Si tienes que estar en plan de batalla y tienes que usar un micro directo enchufado a la cámara de estos de corbata, pues tira. O sea, cada situación te va a pedir una cosa. No siempre vas a poner un estudio súper complejo. Pero, bueno, lo más complejo te va a dar más calidad y vas a tener que funcionar con ese equilibrio, ¿no? El caso es que para procesar, digamos, para sincronizar y todo esto es importante, pues todo lo que hemos hecho antes del game staging, de utilizar el micro apropiado, a la distancia apropiada, el ángulo apropiado, todo eso te lo va a agradecer ahora. Va un poco con el gusto y va un poco con la circunstancia. Y para grabaciones digitales mola tener una tarjeta de sonido con previos buenos, ¿no? Que se conecte, por ejemplo, al ordenador cuando grabas. Y eso va a un disco duro. Yo uso discos duros externos normalmente, que es así no cargas el disco de sistema. Y si vas a localización, pues estas grabadoras portátiles te hacen el apaño. Igual graban a una tarjeta SD o cualquier otro medio, ¿no?, de almacenamiento y puedes tener los micros bien posicionaditos, ¿no? Una cosa importante también es haber grabado cuando estás en localización o grabando en tu salón, estudio, lo que sea, grabar a profundidad de muestreo de 32 bits a 48 kHz, que no son 48 kHz de lo que habíamos hablado antes de sonido, no es una señal de sonido de 48 kHz, sino 48 kHz significa en este caso 48.000 muestras digitales por segundo, que es la que mejor se sincroniza con el vídeo. Que en general el vídeo utiliza 48 kHz de frecuencia de muestreo. También puedes optar por grabar a frecuencias más altas, por ejemplo, pues te subes a 99 kHz, pero porque a lo mejor prevés que va a haber ruido o lo que sea y a la hora de procesar es más fácil procesar una cosa. O sea, los algoritmos que procesan el ruido van a tener más información y van a hacer un procesado del ruido más eficaz que si lo tienes a 48 está bien. De hecho, el oído humano no diferencia entre audios procesados a 48 kHz o a 99 kHz. De hecho, entre 44,1 y 48 tampoco vamos a notar la diferencia, y menos si eres un señor viejo y medio sordo y bajista como yo. El caso es que puedes grabar a frecuencias más altas, procesarlo y luego pasarlo a 48 kHz ya cuando esté limpio. Pero vamos, que para este nivel básico a lo mejor pues con 48 kHz vamos que chutamos. Y si hemos hecho nuestros deberes a la hora de posicionar el micro y tenemos el micro adecuado y tal, no creo que tengamos bastante problema. Vuelcas tu audio, ¿no? Tienes ya todos tus archivos de audio y te toca procesarlo. Un paso primero que me gusta hacer a mí es, antes de meterlo a mezclar, agarro el audio, ¿no?, y lo paso por un software que limpie ruido. Una cosa que es bueno hacer antes es hacer un perfil de ruido, es decir, te quedas ahí calladito. Bueno, me quedo yo calladito porque soy un tío, pero calladite si eres compa no binario, y le das un poquito de silencio al tema, dejas que el audio escuche el silencio, y ese silencio es el que luego el algoritmo va a decir, vale, pues estos son los ruidos que hay bajo el 0 decibelios, ¿no? Y el algoritmo entiende eso y luego lo limpia en el resto del archivo, ¿no? Con ese perfil de ruido pues te puedes solucionar todos los archivos de sonido que tengas en un doblaje, y eso pues viene bastante bien. En mi caso, hay un programa que uso para limpiar y reparar, o limpiar entre comillas, ¿no? Pero sí, para limpiar y reparar los archivos de sonido, que es yo pagué un dinero por el RX8 de Isotope, por el básico, porque el otro era muy caro, y ese tiene unos algoritmos muy buenos para quitar tanto ruido de siseo como clics o pops. Es decir, si pues el cable se menea o por lo que sea, hacen esa movida, el algoritmo te lo rellena con los sonidos adyacentes y te lo repara.
Y es muy preset, pero funciona de maravilla, no me quejo. Y para lo poquito que pagué, pues mira, y ya me gustaría tener la versión cara, pero como no tengo un duro, pues es lo que hay. Hay también programas de freeware, solo advertiros que creo que era Audacity, que era el estándar, digamos, del freeware de limpiar ondas de sonido. Por lo que sea, sí me llegó la noticia de que tenía problemas muy gordos de seguridad, que era prácticamente como instalarse un spyware. Entonces, pasado un poco de Audacity. Si pagáis el alquiler a los sucios caseros digitales, a los de Adobe, pues la verdad es que Audition está muy bien para este tipo de trabajos. A lo mejor como DAW o Digital Audio Workstation no es demasiado para allá, pero es verdad que las visualizaciones que tiene gráficas de la forma de onda, que puedes hasta limpiar ruido con la mano de una forma... Eso era una maravilla. Y al César lo que es del César, pero... que pague el alquiler su prima también, ¿no? En fin, hay muchos programas por ahí, investigad, mirad un poquito el que más os mole, el que más os pete, pues ahí funcionadlo, ¿no? Déjalos, chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. En general, para mí, antes de meterse a mezclar, hacer una limpieza, no es mala cosa. Que... yo qué sé, a lo mejor tienes suerte y los brutos te suenan de maravilla. Joder, enhorabuena. ¿Que has limpiado todos los brutos y te han quedado estupendos? Bien, de eso se trata. De que ya tienes algo bueno para trabajar, ¿no? Pues ala, a mezclar. Si en general mezclas de vídeo tampoco tiene mucho misterio, en el sentido de que pues, tienes 2 o 3 pistas, entre 2 y 4 pistas de voz, no vas a usar más, ¿no? No estás usando 32 pistas de voz solo para... No es una producción muy compleja, ¿no? Un vídeo que vas a hacer para colgarlo en YouTube o para dar una información o lo que sea, ¿no? En general, pues 2, 3 pistas, porque también se gusta mucho hacer el J-Cut y el L-Cut, que son... pues, tú pasas la imagen y el vídeo mientras se ve la imagen del vídeo siguiente y requiere un cierto tipo de mezcla entre una y otra. Y bueno, es bueno tener... margen para hacer ese tipo de maniobras, sobre todo si estás, por ejemplo, editando en DaVinci Resolve, que DaVinci Resolve tiene todo como integrado, integradas todas las pistas de vídeo y de audio, y puedes adaptar el J-Cut en la misma mezcladora de sonido, o creo que Adobe Premiere lo tiene más o menos también, pero volvemos al mismo tema de los caseros digitales de Adobe y toda su basura. Si no, pues utilizas una Digital Audio Workstation, que es una estación de trabajo digital de audio, o estación de audio digital de trabajo, audio digital de trabajo de estación de... Bueno, me habéis entendido, ¿no? Y por ejemplo, este vídeo lo estoy grabando en Logic Pro, estoy grabando una pista por cada micrófono y luego ya lo limpiaré en postproducción para hacer chorradas, pues chorradas, ¿no? Pues eso... vuelcas a tu Digital Audio Workstation y mezclas. Hay 2 cosas que puedes hacer que son básicas, ¿no? Que es ecualizar y comprimir. Comprimir y ecualizar. Normalmente primero ecualizo, después comprimo. ¿Por qué? Bueno, ecualizar es... Hay, aparte de dar forma, digamos, al sonido, de darle un cierto color que te interese a ti, hay ciertas cosas técnicas que son fundamentales para que luego al comprimir no te lo afecte. Entonces es bueno ponerlo primero en la cadena de sonido. Las pistas de voz es bueno utilizarlas, llevarlas todas a un bus. Un bus es como una pista donde metes varias pistas. Si tú tienes las pistas, tienen una entrada, que bueno, puede ser el micrófono, por ejemplo, ahora en el que estoy grabando esta pista, pero normalmente si las traes ya de otro sitio, ya limpias, pues simplemente lo que haces es volcarlas, no hay entrada, pero la entrada sería el archivo digital, y tiene una salida, que es normalmente el canal izquierdo y derecho del estéreo, o el 5.1, 7.1 si quieres mezclarla así, pero bueno, no es el caso, estamos en un punto muy básico, y va a los canales izquierdo y derecho del máster, ¿no? Puedes llevar por ejemplo, pista de voz 1 y de voz 2, las puedes llevar que su salida, en vez de ser el estéreo, pues sea el bus 1. Y el bus 1 le llamas voces todo. Y voz 1 y voz 2 vuelcan a voces todo.
Si tienes, por ejemplo, un software donde puedas copiar y pegar la pista entera, sus características de una pista a otra, no te hace falta usar un bus. Pero si por lo que sea es complicado, yo sé que, por ejemplo, en DaVinci es complicado, pues te haces un bus y lo que haces es copiar la ecualización de todas las pistas de voz iguales y luego que vayan a bus 2 y las comprimes todas juntas. Son pequeñas estrategias, ¿no?, para mezclar. Entonces, ecualizar. Cosas que podemos hacer de cara a ecualizar. De cara al puro tema técnico, ¿no? Lo que podemos hacer es eliminar frecuencias que no nos interesan. Es lo que se le llama discriminación de frecuencias. Las voces, como decimos, viven en los medios, pero si queremos dar una textura más o menos radiofónica, sí se benefician un poco de los graves. ¿Qué pasa? Que por debajo de los 100 hercios no nos interesa realmente nada de la locución y lo quitamos para que así no mezcle ni haga barro. En general, las frecuencias graves, mezclar en frecuencias graves es complicado. Entonces, normalmente, por ejemplo, si tienes una mezcla de música donde hay bombo y bajo, pues el bombo lo discriminas muy fuerte para que suene, le metes una cajita pues en los 30-40 hercios y luego le haces un valle en los 100-200, que es donde vive el bajo, para que el bajo, al revés, lo cortas por abajo en los más o menos en los 60 y vive entre los 60, 100, 200, 300, vive en los graves del bajo, que luego ya están las frecuencias de más arriba, pero esas dan menos problemas a la hora de mezclar. Entonces a las voces le cortamos los 100 hercios y a lo mejor si la voz está bien no le tenemos que tocar nada. Es cierto que hay truquitos, por ejemplo sé que la voz del moco, a lo que le llamo yo el moco, hay una nasalidad ahí de las voces, esa vive más o menos en los 800 hercios. Y más o menos entre los 5 y 10 kilohercios están los medios pero los medios agudos, que son donde viven las consonantes, las S, las T, todas las inflexiones que hacemos con la boca. Un truco muy bueno para mezclar frecuencias es tú pillas un ecualizador cualquiera y lo que haces es le pones una Q muy estrechita para que en vez de subir un rango muy, muy, muy amplio de bandas, suba un rango muy estrecho. Y vas buscando la buena. Entonces vas desde arriba. Mira, esa es la que me molesta. Y haces, vale, y la bajas. La ecualización, recomiendo en principio sutil. No meterse a bajar cosas ahí, subir cosas a lo bonzo. Utiliza mucho el oído, por supuesto, y si quieres te puedes apoyar en la gráfica. La gráfica requiere práctica de que hayas visto ya muchas gráficas y digas, ya sé cómo va esto, ¿no? Bueno, en general eso es en cuanto a ecualización, ¿no? Utiliza el oído. Si tienes esas dos cosas técnicas de discriminación de frecuencias, si tienes pensado meter otras pistas, otras cosas, pues tenlo en cuenta, que se vayan a mezclar. Y más o menos entre el pase técnico fundamental, saber dónde viven las frecuencias que hacen que tu voz se oiga mejor y actuar en consecuencia, y luego usar el oído, pues ya lo tienes. Tampoco es... O sea, y si por lo que sea tú le metes el corte de 100 euros, me hace falta dinero. Le metes el corte de 100 hercios y dices, pues me suena bien, pues ni lo toques. ¿Para qué? O sea, si te suena bien, tira. Entonces, ecualizada la voz, toca comprimirla. Sean las pistas que sean, pero hay que comprimir, ¿no? Los compresores son herramientas maravillosas y nos ayudan muchísimo en casi cualquier cosa que grabas. O sea, cualquier cosa que pasas por un micrófono o incluso grabas por línea, un poquito de compresión, controlar. La compresión lo que hace es manejar las dinámicas. Es decir, las cosas que están a volumen bajo y las cosas que están a volumen alto, pero no tan lento realmente, porque el hecho de hablar con vocales, consonantes, con ritmo, con cadencia, sí nos hace que la onda de sonido tenga pues picos y valles, ¿no? Tenga cosas muy altas, tenga cosas muy bajas. Lo que buscamos para una locución, pues que las cosas que se nos quedan un poco bajas, al aumentarlas un poquito y que sea más o menos constante, pero que tenga dinámica. Es decir, no que quede como un chorizo estrecho, que no hay, o sea, estás hablando y es todo súper monótono, tampoco es eso, ¿no? Pero sí que no se nos quede nada demasiado bajo y que nada pete demasiado alto, que no digas ¡ah, pico! Tranqui. Recuerdo, pero no recuerdo quién me lo contó,
o de quién lo aprendí, pero alguien describía el compresor como una alegoría sobre poner música alta, ¿no? Y que los vecinos te piquen de la pared. Entonces, el umbral, el threshold, es lo alta que puedes poner la música sin que tu vecino, cascarrabias, te dé golpes en la pared, ¿no? Y te dé la bulla, ¿no? El ataque es el tiempo que tarda el vecino en dar los golpes y tú en bajar la música, ¿no? Y el release es lo que tardas tú en volver a subir el volumen cuando piensas que ya el vecino bien, ¿no? La ratio es la relación entre lo que ha subido el volumen y lo que aguanta tu pared para molestar al vecino, y lo que aguanta tu piso, por ejemplo, sin caerse. Y así, en general, son formas de decir, vamos a aprender a manejar los compresores desde una forma un poco más dialéctica. No es dialéctica, no. Yo diría, no sé, de andar por casa. Y nada, igual aprender a comprimir bien lleva tiempo y paciencia y práctica, muchísima práctica. Por suerte, muchas herramientas traen ya presets que están bien. Y hay tutoriales por ahí que han hecho gente que a lo mejor os pueden enseñar mejor. Es que comprimir es su propio tema también, ¿no? Y nada, tratada bien la voz, ya puedes añadir otras pistas como música ambiente, ambientes de estos que recoges, ¿no? Pues si apareces en un bosque, pues pones ambiente de bosque, y que están ya pregrabados, que son estupendos. O Foley, por ejemplo, que es lo que se le llama pues los ruidos, lo que hacían los ruideros, ¿no? Que tú vas andando, pues alguien hace con unos zapatitos, lo grabas aparte. Hay muchos que están ya muy bien pregrabados. O si haces pues un efecto especial de un efecto de sonido que haces... ¡Oh! Me está pitando. Y no es mentira. Si oyes mi toma, yo estoy haciendo así y no pasa nada, pero lo he metido después en postpro, ¿no? Efectos especiales, música de fondo, pero también música de acentos, ¿no? Que digas, ¡qué misterio! Ese tipo de cosas que vas a mezclar, cada uno va a ir a un nivel. En general, como siempre, si estamos dando la chapa, pues sí conviene que la voz sea lo más prevalente, lo que esté más alto de todo, que se entienda la voz, con lo cual si hay una música de fondo la vamos a poner súper bajita, ¿no? Hay indicaciones, digamos, hay más o menos guías para mezclas en cine y cosas así que te dicen, bueno, la música de fondo se sienta entre los menos 12 y menos 14 decibelios, los ambientes están en los menos 10 y menos 8, pero la voz vive en el menos 6 y los efectos especiales en el... Es relativo, ¿vale? Hay gente que mezcla la música petadísima de alta y las voces muy bajas. De hecho, una de las cosas que se hacen en series y en películas es poner las voces más o menos bajas para que cuando llegue el efectito y esos suenan súper altos, la espectacularidad, porque estás como espectador, como persona que escucha, estás poniendo oreja diciendo ¿qué está diciendo? Y de repente te hace zunga, un efecto especial y dices, ¡uy, qué impresión! Es una manipulación emocional, ¿no? A través de la mezcla de sonido. Si buscáis claridad, pues la voz lo primero y lo demás debajo. También, igual, usad el oído, decir, bueno, escuchad, tomad vuestro tiempo a la hora de mezclar, porque a veces te cansas, estás ahí horas y horas y a lo mejor te has quedado un poco ya y no te da más. A veces conviene más hacer un descansito, es decir, voy a refrescar el oído, es lo mejor. Pero eso, que cada cual en su justa medida y a vuestro gusto personal, que no existe una receta única. Y va, la conclusión. Ay, vaya turra, Javi, que decías que esto iba a ser muy básico. Pues sí, me he venido arriba. La verdad es que es complicado condensar cosas que he aprendido a lo largo de tantos años y que por sí solas, ¿no? Si las explicas sueltas, pues no van a servir de nada. Es bueno tener una idea más o menos global de cómo funciona todo y atacar un detallito aquí, un detallito acá para que tenga sentido, ¿no? Porque estas cosas a lo mejor sueltas, pues es un fragmento, pero no te soluciona a funcionar un sonido que esté bien. Y bueno, mi misión era un poco aterrizaros esto, de decir, pero estas son cosas normales, que no, es normal. Que esto no es magia, que esto funciona más o menos bien, que es imperfecto, pero que te lo puedes bailar para que sea aceptable. Y eso, joder, pues siempre es un placer a la hora de quienes escuchan, ¿no?
Y bueno, al fin y al cabo, pues el sonido es eso, es aire que se mueve y lo capturamos en cacharros de estos, que luego lo convierten en impulsos eléctricos, que lo llevan al otro cacharro, que luego lo convierten en formatos digitales, que luego los procesamos con el siguiente cacharro, luego el cacharro lo emite a altavoces, a cosas que se convierte otra vez en aire que se mueve. Y al final parece muy complicado, pero realmente es una tontería. O sea, es lo que es. Es muy plástico. Se funciona, se maneja y no es místico. Es técnico un poco, pero fácil de manejar. Bueno, y yo qué sé, que creí que esto sería una cosa buena y muchas gracias por escuchar toda esta turra, que es un poquito pesada, pero que luego cuando estás hurgando y lo estás probando en acción es muchísimo más entretenido, ¿no? Y te puedes echar horas ahí. Muchas gracias por aguantar todo esto y si tenéis dudas o lo que sea, siempre mis DMs están abiertos. Me dijo, Javi, que esto no me ha quedado claro. Y yo os lo volveré a explicar igual de mal, pero seguro que al final los pillaréis vosotros mismos. Gracias por aguantar la turra.